La educación rural e indígena en México. Marco situacional, análisis de la realidad interna. La educación rural e indígena en México actualmente se encuentra en una situación de vulnerabilidad por la falta de espacios y de maestros, así como de capacitaciones que le permiten al docente adaptarse por completo a situaciones de esta índole. La falta de docentes y equipo directivo hacen que una escuela rural pueda decaer por falta de organización o hasta por la baja preparación y competitividad que ellos presentan. Es importante saber que anteriormente un espacio educativo rural implicaba establecer un nuevo concepto educativo que fuera capaz de ir más allá de la acción tradicional. Sin embargo, la escuela siempre ha sido concebida como un espacio donde el niño desarrolle sus habilidades. Pero desafortunadamente por la falta de recursos y tiempos, el niño solamente asiste en un horario determinado y hasta aislado de su propia realidad social y económica. La escuela rural, por su parte, debería de ser capaz de responder a las características propias de su lugar. En este caso, los habitantes de estos lugares, por las características de este lugar, son alejadas, viven en las montañas o llanos o también hasta aislados de su realidad y hasta mismo de su propia lengua. En estos lugares, todos los miembros de las familias, padres, madres e hijos, están inmersos en forma de vida y trabajo relacionados con la siembra, la cosecha, la tala de bosques u otros frutos que le otorga la naturaleza para así poder tener un sustento para cooperar con la escuela que se encuentre en su comunidad. Dentro de las características, estas escuelas se encuentran en lugares con escasos recursos, por lo que propician a tener un bajo nivel en cuanto a su infraestructura, por la falta de instalaciones, ya que son pequeñas, por falta de espacios donde puedan tomar clases, áreas deportivas, bibliotecas, salas de cómputos, entre otros. Asimismo, por falta de estos espacios, es que la educación rural indígena carecerá de los recursos básicos para que el estudiante se desarrolle con sus habilidades y aptitudes al 100%. Se dice que aproximadamente las escuelas rurales cada 4 años reciben solamente 100 estudiantes, ya que por lo regular están establecidas en lugares alejados de la realidad. La forma de enseñanza corresponde a la necesidad de cada estudiante, ya que usan métodos de acuerdo a su organización económica, y cabe mencionar que los horarios de clase deben de ajustarse a las actividades y condiciones de la comunidad para asimismo poder estar en relación más cercana con el personal, profesores, alumnos y padres de familia que conlleven a lograr un aprendizaje significativo. Aún resulta interesante la forma como los docentes seleccionan contenidos y realizan ajustes a los programas oficiales con el fin de adaptarlos al contexto y a las condiciones en que se desarrollan su práctica, así como a las características de los niños que atienden. No obstante, existe una cantidad considerable de docentes con poca experiencia que experimentarán dificultades para atender a sus alumnos adecuadamente, ya que la enseñanza es un mundo alejado y lleno de carencias donde existirán distintos niveles de aprendizaje, modificando sus necesidades y condiciones que operan en las escuelas, colocándolas al margen de los servicios proporcionados por las autoridades educativas, por lo que el trabajo docente y de gestión enfrenta retos que requieren un diagnóstico integral. Este debe subrayar los focos de atención para implementar una política educativa que contenga estrategias didácticas enfocadas en un aprendizaje pertinente a las distintas realidades rurales e indígenas de nuestro país. La especialización que requieren los docentes para atender a alumnos de diversas edades, experiencias de vida, niveles de desarrollo y de maduración deben considerar una nueva forma de atender el derecho de estas comunidades a una educación de calidad, bajo los principios de equidad, que implique reformular el concepto de escuela y del servicio educativo que se diseña para las poblaciones más desfavorecidas de nuestro país. Análisis de la realidad externa. La identidad cultural como comunidad indígena
Conserva aún aspectos culturales que están presentes en su vida mediante la comunicación oral, a través de su lengua materna, su sistema de conocimiento propio, medicina tradicional, así preservando su identidad cultural y étnica. La filosofía de los pueblos indígenas se expresa en su simbología lingüística, en su forma de visualizar al mundo, la relación entre el hombre y la naturaleza e interacción misma del ser humano con sus demás primogénitos, moldeando las instituciones de sociedades indígenas, la familia, religión, gobierno. El pilar de la identidad indígena lo constituyen sus lenguas, que son el vínculo de comunicación entre los miembros de la comunidad y con los demás pobladores de las zonas aledañas. En cuanto a su organización política y religiosa, es una base fundamental, ya que es un sistema de organización gira en torno al culto y al sistema de cargos que involucra a toda la comunidad. De acuerdo a un determinado tiempo se eligen mayordomos, quienes tienen la responsabilidad de apoyar la celebración de fiestas religiosas. Matizan las diferencias sociales entre quienes tienen más recursos y quienes poseen menos, y se obtiene cierto prestigio ante los ojos de la comunidad. La religión para el pueblo indígena se basa en el ciclo agrícola, pues bien, las fiestas se celebran durante la época de siembra y cosecha para agradecer la ayuda de deidades como la lluvia, el sol, la luna y la madre tierra. En cuanto a las relaciones y parentesco, la organización social, así como de familia, está entendida como base fundamental para tomar decisiones de carácter político, económico y social. Una de las instituciones sociales más importantes de los pueblos indígenas es el trabajo al servicio de la comunidad. Eso es la ayuda para alguno de los miembros de la comunidad y obras en beneficio de colectividad, construcción de escuelas, caminos e introducción de agua potable. En el año actual se señala que en México hay 16.933.283 indígenas, que representan el 15.1% de la población total e internacional. En otras comunidades se oculta la identidad indígena como mecanismo de defensa ante las prácticas sociales de marginación y discriminación de que son objetos los propios indígenas. Ahora bien, la población indígena se ubica principalmente en el suroeste y en el centro del país, de tal manera que los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla, México, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Campeche y Quintana Roo concentran al grueso de la población indígena, y sumando al Distrito Federal. Estas entidades en su conjunto comprenden el 86% de la población indígena en el país. De acuerdo a las regiones indígenas, también existen regiones conectadas como Orizaba, Córdoba y Jalapa en Veracruz, Tehuacán en Puebla y Tuxtepec en Oaxaca, en donde las comunidades y municipios indígenas se hallan políticamente al control de los centros rectores menores, que presionan para cambiar la vida interna y económica de las comunidades, y que definen en última instancia los cultivos a producir, los precios y los canales de comercialización. Además, hay una red de centros rectores en la cordillera de la Sierra Madre Oriental, que comprende los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca. Además, en cuanto a sus diferencias en las características de las escuelas y recursos, están ubicadas prácticamente en su totalidad en localidades de alta y muy alta marginación. Las escuelas indígenas presentan carencias considerables en términos de infraestructura, mobiliario y materiales. Los maestros de estas escuelas, a su vez, poseen menores niveles de formación y preparación que los de las escuelas generales rurales o urbanas. Asimismo, la complejidad de los entornos de estas escuelas dificulta que los docentes desarrollen y adopten modelos pedagógicos innovadores y adecuados a su población.
Marco teórico. Desigualdad educativa. Si bien la definición de la desigualdad educativa no se ha establecido concretamente para fundamentar esta problemática, diversos autores han formulado concepciones alrededor de este concepto para aproximarse a su estudio, lo que permite identificar ciertas cuestiones generales adoptadas para su análisis. La desigualdad educativa consiste en excluir a determinados individuos o colectivos del acceso, permanencia y aprovechamiento del sistema educativo. Con ello, el crecimiento de la brecha entre los que pueden tener acceso y los que tienen acceso pero no es funcional. Por lo tanto, la desigualdad educativa no solo pertenece a la falta de preparación o ausencia del docente, sino también las políticas que intervienen en su función. Con ello se ven involucrados los recursos y materiales escolares, que suelen ser escasos, al igual que las ayudas que poseen las familias o los criterios que se establecen en cada centro para la admisión del alumno. La gran cantidad de alumnos por aula, los criterios de evaluación utilizados para evaluar al alumnado, la adecuación de los materiales didácticos de las escuelas indígenas que, como se sabe, son adaptados con base a los planes y programas que están destinados a escuelas no indígenas, lo cual suele ser difícil o inclusive se podría hablarse de que no se ejecuta eficazmente. Es necesario encontrar mecanismos que, en corto o mediano plazo, permitan superar la desigualdad interescolar, de modo que la distribución de los aprendizajes se sobreponga a la estratificación que se observa no solo entre modalidades escolares, sino entre entidades y entre escuelas. Por lo tanto, es necesario encontrar los mecanismos para superar también la desigualdad intraescolar, a fin que la distribución de los aprendizajes empiece a sobreponerse a los condicionamientos socioeconómicos al interior de las escuelas. Derecho a la educación del niño indígena. De acuerdo al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos menciona que todo individuo tiene derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria de calidad y sin distinción de raza, etnia o condición socioeconómica. Pero si comparamos las características socioeconómicas y educativas de la población indígena respecto a la no indígena, se observa que la primera enfrenta más obstáculos para acceder a la escuela y permanecer en ella, así como para alcanzar niveles óptimos de logros de aprendizaje y recibir educación en su lengua materna. Por lo tanto, su derecho a la educación está siendo vulnerado, pues presta altos niveles de inasistencia escolar y deserción, así como bajos niveles de logro educativo, y la oferta educativa que recibe se caracteriza por ser escasa pertinencia cultural y lingüística. La falta de acceso a la educación es uno de los mayores problemas que enfrenta la población que habita en las localidades con alta presencia indígena. De acuerdo a datos de la CONAPO 2013, el 30.9% de la población es analfabeta y el 51.5% no concluyó la educación primaria. La población indígena presenta altos niveles de deserción escolar, sin embargo no se dispone de un único indicador que proporcione información puntual sobre este fenómeno por la diversidad de causas relacionadas con él. Política Educativa Indígena de México. A partir de la creación de la Dirección General de la Educación Indígena, en 1978 con el objetivo de castellanizar, es decir, que se enseñara de al menos un año de español oral a los indígenas para que hablaran el suficiente español, el proyecto de castellanización comenzaría su decadencia, pues ya que, como lo mencionan, apuntaba al desplazamiento y la exclusión de las lenguas indígenas y a la asimilación a la cultura nacional. Las necesidades que se presentan hoy en día en la educación indígena para mostrar una mejor visualización del panorama desde el perfil docente son: la castellanización como estrategia educativa permitirá al indígena incorporarse a la cultura nacional y al desarrollo económico-social del individuo y su colectivo. 2. El adecuado manejo del idioma español asegura que los indígenas se relacionen de modo eficiente con el resto de la sociedad. 3. Los docentes deben de instruir al educando en el correcto dominio de la lectoescritura en las dos lenguas. 4. La incompetencia lingüística en el manejo de las dos lenguas por parte de los alumnos se debe a un perfil docente inadecuado.
Para los años de 1907-2002, el perfil docente indígena tenía que cubrir los siguientes requisitos: ser hablante de una lengua, contar con un estudio terminado de bachillerato, aprobar un curso de nivelación pedagógica. A partir del año 2012 cambiaron los anteriores requisitos, adoptándose y modificándose de la siguiente manera: 1. Ser hablante de una lengua. 2. Contar con estudios de licenciatura en educación primaria, preescolar, especial o áreas afines. 3. Tener cursado por lo menos hasta cuarto semestre de la licenciatura impartida por la UPN. 4. Aprobar un examen de selección que les permite ingresar al curso de nivelación pedagógica. A partir de la reforma educativa del 2016, la selección docente para cubrir las plazas de educación indígena se debe cumplir los mismos requerimientos que marca la convocatoria de la SEP respecto a la Ley General de Servicio Profesional Docente. Una de las causas principales de la resistencia que enfrentan los docentes para poner en práctica el método bilingüe y otros principios educativos interculturales es una autopercepción negativa de lo indígena. También la escasa y deficiente formación y capacitación de docentes en educación bilingüe intercultural, la carencia de materiales bilingües y de textos pedagógicos con el enfoque intercultural, así como su deficiente distribución y poca aplicabilidad por la diversidad de variantes lingüísticas y el escaso éxito en su labor de interculturalizar el currículo. La percepción en torno a los procesos de discriminación y marginación es que los profesores disponen de menos materiales y son los últimos en recibirlos. Además, cuentan con menos apoyo para llevar a cabo las reformas educativas, con las peores condiciones laborales, con menos recursos humanos para hacer el trabajo y peor infraestructura. Existe una cultura de discriminación enraizada en la sociedad, la cual es reproducida también por los docentes y estudiantes indígenas. La prueba enlace es un ejemplo de discriminación, ya que su propuesta de evaluación mediante pruebas estandarizadas es contraria a la política de atención a la diversidad propuesta por la Dirección General de Educación Indígena en su momento. Infraestructura en escuelas indígenas. Garantizar una infraestructura adecuada en sus instituciones y por las escuelas es un aspecto indispensable de la garantía del derecho a la educación. Por otro lado, la desigualdad de distribución de la misma afecta a estudiantes con menor capital económico, social y cultural. Esto a su vez aumenta las diferencias educativas al limitar la capacidad de la educación para reducir las brechas educativas. Existen 4 indicadores de las necesidades de la infraestructura educativa. 1. Asequibilidad, disponibilidad. 2. Accesibilidad. 3. Aceptabilidad. 4. Adaptabilidad. Bajo este enfoque de derechos, la infraestructura se convierte en una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la educación de calidad con equidad. Con base a los resultados expuestos de la evaluación sobre las condiciones de enseñanza y aprendizaje en educación primaria, señala que existe una exigencia de avanzar de forma paralela en al menos 2 rutas. 1. Garantizar la infraestructura esencial a cada escuela y 2. Avanzar en las reconfiguraciones que exige la sociedad. Infraestructura básica. Las brechas más preocupantes y urgentes en infraestructura básica se ubican en materia de sanitarios, pues ya que solo el 44.2% de las escuelas indígenas multigrado y el 31% de las escuelas indígenas no multigrado carecen de tasas sanitarias exclusivas para los estudiantes. Las canchas deportivas destacan la brecha de las escuelas comunitarias respecto a las generales no multigrado y a las privadas, que es de aproximadamente el 50%. El agua, solo un 14.8% cuentan con este servicio. La energía eléctrica tan solo un 58%. La relación entre la cantidad de aulas y la cantidad de grupos en escuelas indígenas multigrado y no multigrado tienen diferencia. La primera es de 55.1 y la segunda es de 73.1%.
El pizarrón es un insumo del que al menos se debería de carecer. Aún así, las escuelas indígenas multigrado son las que más déficit presentan con un 8.1%. La biblioteca escolar con libros, aunque esta es considerada como un espacio básico para las escuelas, solo el 43.3% cuenta con este recurso. Infraestructura curricular. Existe una brecha directamente relacionada con el desarrollo curricular que ha surgido con el avance de las tecnologías de la información y la innovación educativa. Tan solo el 7% de ellas tienen al menos una computadora para el uso de los estudiantes y solo 1.7% tienen acceso a Internet. Hernández, la educación indígena bilingüe en México puede ser vista a través de grandes paradigmas: educación bilingüe bicultural y educación bilingüe intercultural, diferenciándose cada uno por el concepto de diversidad, adaptando como problema, como recurso o como derecho respectivamente. Sería indispensable contribuir en la construcción de una nueva sociedad, superando las anteriores cuestiones que en su mayoría se han centrado en alfabetizar y educar al pueblo indígena para transformarlo en un ciudadano mexicano, moderno, que no sea un factor de retraso en el desarrollo del país, sino por lo contrario, contribuye en su progreso, como bien lo menciona Martínez. El gran reto de las sociedades interculturales reside en que cada uno y cada grupo pueda afirmar su identidad sin herir la diversidad. Las prácticas de la educación pública difieren en su atención a la diversidad, así como en el difícil equilibrio entre equidad educativa y relevancia, y aunque la DGEI, Dirección General de Educación Indígena, como lo menciona Martínez, que la brecha entre el desempeño escolar de los estudiantes indígenas y no indígenas se ha reducido considerablemente en años recientes, la calidad de la educación como proyecto de vida es muy baja. Estas prácticas tienen que ver con el aspecto lingüístico y culturales de la intervención educativa que se ha dado a estos pueblos. A su vez, no apoyan actividades productivas en los territorios propios de los estudiantes que podrían conducir no solo a un aprendizaje más significativo, sino a una mejoría en su calidad de vida. Los resultados más recientes del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INE y INE 2016 respecto al desempeño de los estudiantes de educación básica en México, tanto indígenas como no indígenas, han resultado muy bajo en las áreas de lenguaje, comunicación y matemáticas. Se puede explicar por la poca relevancia social de los métodos de enseñanza y el contenido educativo. Estos resultados parecen indicar que dichas áreas del conocimiento no son enseñadas con el contexto cultural y funcional que caracterizan al aprendizaje situado. A pesar de que la amplitud de la oferta escolar, el promedio de escolaridad, la tasa de alfabetismo, la formación de docentes y otros indicadores similares son ya más elevados en nuestro país que en las épocas anteriores, se cuestiona el desigualdad crecimiento de estos indicadores y de otro tipo cualitativo en la calidad educativa de todas las escuelas. La brecha existente en cobertura, equidad, calidad y eficacia entre las escuelas urbanas y rurales supone la principal preocupación de la modernización educativa. Por esta razón, la calidad educativa apuesta por reducir estos indicadores en las regiones indígenas junto al respeto y fortalecimiento de las entidades y culturas locales. Los índices de mayor rasgo educativo, bajo acceso escolar, infraestructura, etc., se concentran principalmente en los estudiantes de las regiones indígenas. Consideramos que la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, creada en el 2001, se debe retomar como una institución de singular importancia en el desarrollo de la educación oficial intercultural en nuestro país. Asimismo, los procesos de análisis basados en este ámbito educativo, como el cambio en el acento intercultural y la necesidad de una política de educación intercultural para todos los niveles educativos. Pues en México aún es una propuesta que ha carecido de aplicabilidad y cuenta con retos muy importantes teniendo en cuenta la escasa aplicación del enfoque intercultural en regiones indígenas. En base a los diferentes factores que constituyen la educación rural e indígena en México, hemos comenzado formulando una hipótesis de que todo se sintetiza en una problemática general de todas las que posiblemente se desprenden de este contexto. Hablamos de la desigualdad educativa. La desigualdad es el principal problema de la educación en México.
porque impide distribuir calidad, que todas y todos tengan los aprendizajes que requieren para vivir una vida digna, gozar de las mismas oportunidades y que se cumpla el derecho a la educación. Los indicadores educativos como acceso, eficiencia, aprendizaje constantemente se correlacionan con si nace en una zona urbana o rural, si se pertenece a una familia que habla lengua indígena, la escolaridad de los padres y si se nace en una zona con alta o baja marginación. El índice de los niños que no asisten a la escuela se concentra mayormente en niños de zonas rurales e indígenas. Para llevar a cabo una investigación más detallada de la problemática existente en educación rural e indígena de México, se sugiere llevar a cabo técnicas específicas de recolección de datos. El método de observación, entrevistas y cuestionarios y/o encuestas de personal docente con experiencia trabajando en zonas rurales y personas habitantes de la comunidad, iniciando con un método de observación que nos permita darnos una idea general del panorama y la problemática y detectar diferentes situaciones que lo constituyen. Posteriormente, hacer un sondeo de datos para tener estadísticas más claras y concretas de lo que queremos saber con cuestionarios y encuestas. Para finalizar, entrevistas para conocer el sentir de las personas ante la situación. Una vez con todos estos datos recolectados, poder sacar una conclusión y tener una noción más clara de la situación y la problemática. De ahí poder partir para realizar el trabajo de campo diseñando un proyecto de intervención que se adapte a las necesidades de la comunidad